Hola niños y niñas, hoy les tengo un tema muy especial para este tiempo de cuarentena que estamos en casita y que todavía tenemos las emociones a veces un poquito enredaditas. Entonces, hoy les traigo un cuento maravilloso, les va a encantar. Este es uno de mis cuentos preferidos, pero ya les voy a decir de qué se trata. Primero, vamos a observar una imagen que les traje. Miren este cuento. Es la misma imagen que hay acá. Se llama Ramón Preocupón. Con la clase del día de hoy tenemos una meta específica y es poder inferir información de los textos que leemos. Es poder reconocer qué información nos brindan los autores con los textos, qué función cumple el texto y qué estructura tiene. Entonces, vamos a mirar esta imagen. Observemos la imagen. Miren que acá está el título, Ramón Preocupón se llama el cuento. ¿Qué nos dice ese título? ¿De qué se tratará el texto? Vamos a pensar, si se llama Ramón Preocupón, ¿de qué se trata este texto? ¿Qué piensan ustedes? Vayan pensando allí en sus casas, imaginando el tema. ¿Y qué tipo de texto es? ¿Será un poema? Miren, ¿será una trova? Vamos a ver qué tipo de texto es. Los invito primero a conocer quién escribió este texto. Anthony Brown es un escritor e ilustrador de cuentos que nació en Gran Bretaña. ¿Dónde quedará Gran Bretaña? En Europa. Él nació allá, él tiene más de 60 años y ha escrito muchos cuentos. Este, como les decía ahorita, es uno de mis preferidos, pero él también tiene un cuento que es muy famoso. Tiene un personaje que se llama Willy, porque resulta que a este autor, Anthony Brown, le encantan los gorilas, porque él dice, ay no, los gorilas me gustan mucho porque son fuertes, pero también son muy nobles. Lo podemos ver en las películas que a veces conocemos de gorilas. Y este gorilita que está creciendo se llama Willy. Entonces, Anthony Brown tiene muchos cuentos, entre ellos Willy el Mago, Willy el Tímido, Willy la Nube, y nos cuenta un montón de historias muy divertidas de este gorilita que le pasan unas cosas que ustedes no se imaginan. Pero también tiene a Ramón Preocupón, que es el cuento que vamos a ver hoy. Este autor, Anthony Brown, ha ganado muchos premios, ha participado en muchas cosas y ha escrito más de 30 libros. Entonces, muy rico que lo conozcan para que puedan luego buscar los cuentos que él nos quiere ofrecer. ¿Recuerdan cómo se llama la parte de atrás del texto? Se llama la sinopsis. Entonces, primero vamos a leer la sinopsis para mirar cuál es el resumen. Recuerden que la sinopsis nos da un pedacito, una entrada del texto con un resumen corto de lo que se trata la historia. Entonces, miren, Ramón es un preocupón. Se preocupa tanto que no puede dormir. Por suerte, su abuela sabe lo que él necesita para vencer sus miedos. Una vez que conoce su secreto, Ramón se da cuenta que no debe preocuparse más. ¡Ah! O sea, más o menos pensábamos que la historia hablaba de algo en especial, ¿cierto? O sea, cuando decíamos Ramón Preocupón, pensábamos en algo. Ay, yo creo que se trata de... Ya ustedes en sus casas pudieron pensar de qué se trata el cuento. Pero cuando leemos la sinopsis tenemos un panorama más amplio, porque nos da el resumencito de la historia. Entonces, bueno, vamos a ver, como que Ramón era un preocupón y su abuela le ayudó con un secreto. Vamos a ver de qué se trata y empecemos entonces a leer nuestro cuento. Vámonos por acá. Y dice, Ramón Preocupón, de Anthony Brown. Miren la contraportada. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. ¿Ustedes qué creen que le preocupaba a Ramón? Yo les voy a ir preguntando, ¿qué le preocupa a Ramón? Mírenlo, ¿dónde está? En esa imagen, ¿será que está de día, o está de noche o son las 2 de la tarde? ¿Qué creen ustedes? Se preocupaba por los sombreros. ¡Ah!
Ay, mira, vamos a ver por qué. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes. Vamos a ver, ¿por qué creen que se preocupaba por todas esas cosas? Por la lluvia. Miren esa imagen. Se está inundando la habitación de Ramón. Y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que realmente suceden en nuestra imaginación? ¿Que un pájaro grande entre por la ventana y nos saque así con el pico? ¿O que se inunde nuestro cuarto? ¿O que se vayan los zapatos solitos de la casa? Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en la casa de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. ¿Ustedes qué creen que le dijo la abuela? Cuando Ramón le contó, abuela, estoy súper preocupado, ¿qué creen que le dijo esa abuelita? Miren, ¿está de día o de noche? No te preocupes, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Ay, vamos a ver, ¿qué creen que necesita Ramón para este tiempo que está tan preocupado? Para todas esas preocupaciones, ¿qué creen que la abuela le recomendó? ¿Qué le recomienda a sus abuelitos o abuelitas cuando ustedes les dicen, abuelito, estoy muy preocupado? Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. ¿Qué le recomendó? Quitapesares. Yo voy a repetir. Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y ponerlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Vamos a ver. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. Un lirón. ¿Qué será un lirón? A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. ¿Por qué creen que volvió a preocuparse? Esta vez, ¿qué tendría preocupado a Ramón? No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces, hasta que al fin lo logró. ¿Qué creen que hizo? Miren esta imagen. Hay tela, hay lana. ¿Qué creen que hizo? Miren a Ramón. ¿Qué estará haciendo allí? Miren qué montón de quitapesares. Molly, Sofía, Mili, Frida, Pablo, Beto, Elena, Paco, Tomás, Frida. Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. ¡Oh! Esta noche todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón.
tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. ¿Qué tal? Miren ese montón de muñecos quitapesares. Y al final hay un pedacito que es muy importante porque nos dice de dónde nace la historia. Entonces, mire, muñecos quitapesares. Hace algún tiempo, los niños de Guatemala empezaban a hacer muñequitos quitapesares para contarles sus penas o preocupaciones a cada uno de ellos antes de colocarlos debajo de su almohada. O sea, ¿qué hacían? Construían el quitapesar, le contaban las preocupaciones que tenían y luego los metían debajo de la almohada. Creían que al despertar estarían menos preocupados porque los muñecos quitapesares se habían llevado todas sus penas mientras dormían. Los quitapesares están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela o hilo. Todos los niños de Guatemala creen en el poder de los quitapesares. Esta tradición se ha extendido en todo el mundo, sobre todo en Centro y Sudamérica, y hoy también en Colombia la estamos viviendo. Entonces miren la belleza. Recuerden que esta es la sinopsis. Y volvemos a nuestra presentación. Entonces, recordemos. Los quitapesares, ¿vieron este cuento? ¿Sí ven por qué me gusta tanto? Porque a uno se puede preocupar un poquito menos si tiene muñequitos quitapesares. ¿Para qué le servían los muñecos quitapesares a Ramón? Yo no les voy a dar la respuesta. Ustedes en sus hogares, en compañía de sus familias, van a pensar en ¿para qué le servían los muñecos quitapesares a Ramón? Vean que es una pregunta que se abre y se cierra con el signo de interrogación. ¿Qué mensaje quiere transmitirnos el autor, Anthony Brown? ¿Para qué escribió este cuento? ¿Para que los niños qué piensen, qué sientan? Porque creen que Anthony Brown nos quiere expresar un mensaje a través de este cuento y qué mensaje querrá dejarnos. ¿Quién le ayudó a Ramón a solucionar su problema? Bueno, yo soy muy condescendiente. Soy una profe que les va a dar una respuesta a ustedes en este momento, solo una. Tienen 3, ustedes van a pensar en las 2 que faltan, pero yo quiero ayudarles con esta respuesta. A veces para recuperar información de la que hemos leído, tenemos que volver a leer el texto y tenemos que volver a buscar dónde es que aparecen las personas que le ayudaron a Ramón. Entonces, ¿quién le ayudó a Ramón a solucionar su problema? Acá dice, no te preocupes, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Esta imagen y este fragmento del cuento nos permite saber cómo responder a esa pregunta. ¿Quién le ayudó a Ramón? Pues la abuelita, ¿cierto? Ahora, otra pregunta más. Hoy yo les hago preguntas y ustedes responden allá en sus casas. Si quieren, toman nota a sus cuadernos y también lo pueden responder allí. ¿Crees que los quitapesares nos pueden ayudar a liberarnos de nuestras preocupaciones? Yo les voy a responder esa pregunta desde lo que yo pienso, pero puede que uno de ustedes piense diferente. Hay preguntas que no están en el texto, sino que nosotros las podemos construir porque necesitamos también tener una postura con respecto a lo que leemos. ¿Cómo así que una postura? Es decir, eso que yo pienso, también puedo expresarlo y compartirlo con otros. Puedo estar o no de acuerdo con lo que dice el autor. Por ejemplo, yo, con esta pregunta, ¿crees que los quitapesares nos pueden ayudar a liberarnos de nuestras preocupaciones? La profe Mela Alejandra piensa que sí. Yo tengo unos muñequitos quitapesares que ahorita se los voy a mostrar porque yo creo que hay cosas que nos ayudan a que las preocupaciones sean cada vez más chiquiticas. ¿Qué cosas te preocupan? A mí me preocupan también muchas cosas, pero con los quitapesares he logrado que las penas, como les decía, y las preocupaciones se vayan yendo y llegan otras nuevas y yo se las cuento a mi quitapesar, lo meto debajo de la almohada y ya las preocupaciones se hacen cada vez más pequeñitas. Ojo pues con estas preguntas, que la idea es que ustedes en compañía de sus familias vayan pensando en cómo responderlas. ¿De dónde las vamos a responder? Vamos a construir nuestras respuestas. Vamos a veces a leer el texto. Este texto también está circulando por ahí. Recuerden que están las bibliotecas. Los profes y las profes nos pueden ayudar a conseguirlo. Entonces pueden responder esas preguntas con la lectura que ya hicimos anterior. Ay, miren esto. ¿A qué se refiere la palabra conciliar en la historia? Miren, acá decía, una noche Ramón tuvo que quedarse en la casa de su abuela,
pero no podía conciliar el sueño. Entonces, es allí donde nos vamos a nuestro cuaderno de palabras nuevas. Les recuerdo para los niños que no lo han visto, que no lo conocen, en mi cuaderno de español, en la parte final, yo coloqué palabras nuevas. Y aquí miren todas las que tengo de todos los programas que hemos visto, ¿sí ven? Entonces, miren, dice, busqué en el diccionario y habían un montón de respuestas. Y las primeras dos no me servían. La primera decía, conciliar, del concilio o relacionado con él. Y yo dije, ay, por Dios, ¿cómo así? O sea, me quedé en las mismas. Entonces yo tenía que seguir leyendo las respuestas para ver cuál se ajustaba más a esta historia, a lo que Ramón nos quería presentar ahí. Él no podía conciliar el sueño, o sea que esa respuesta no me daba. Había otra que decía, poner de acuerdo a los que estaban en desacuerdo. Y yo pensé, en desacuerdo, pero es que no, tampoco me sirve esa respuesta del diccionario porque ahí no estaba en desacuerdo alguien con alguien, sino que tenía que ver con el sueño. Pues seguí buscando, a veces toca buscar mucho para dar con la palabra que es, porque el contexto de esta palabra es como que Ramón no podía dormir y me encontré con la que yo necesitaba. Dificultad, cuando uno tiene dificultades para dormir, conciliar se refiere a lograr un estado de descanso al acostarse. Y yo dije, esa es la que voy a copiar en mi cuaderno de palabras nuevas. Entonces la copié y ya sé a qué se trata, pues de qué se trata conciliar. Es de lograr un momento de descanso cuando yo me acuesto en la cama a dormir. Entonces mire que a través de la lectura también podemos conocer palabras nuevas. ¿Yo por qué las escribo en mi cuaderno de palabras nuevas? Porque luego las puedo recordar, porque las puedo volver a leer y me gusta mucho porque así mi mente se va poniendo como una enciclopedia llena de palabras que cuando empiezo a hablar con mi familia, con mi mamá, con mi abuelita o con mi profesora, ya las puedo poner en la comunicación. Entonces me dicen, ay, ¿usted de dónde sacó esa palabra? Y yo, pues me la aprendí porque la conocí en un libro que leí. ¡Listo! Ahora vamos a hacer un reto. Ahorita les voy a ir contando porque yo construí mis muñecos quitapesares. Miren, hoy traje una profe Adriana de la institución educativa Benedicta Zurnieden. Me prestó estos muñequitos porque nosotras los construimos juntas. Entonces, miren. Este es mi muñeco quitapesar pirata, esta es mi muñequita quitapesar y la hija de la profe Adriana hizo este gatito. ¿Sí ven? Entonces estos son mis muñecos quitapesares, me encantan. Miren, son 3, porque es que primero se construyó el pirata y como Ramón se preocupó, yo también y la profe también, porque dijimos, ay no, pirata va a estar muy preocupado. Entonces construimos esta para que le ayude con las penas y luego el gatito para que le ayude a ellos dos. Entonces entre los 3 se distribuyen las preocupaciones y las penas. Bueno, niños y niñas, se los voy a mostrar, pero ahorita les voy a contar cuál es el plan para construir un muñeco quitapesar y que estamos más livianitos, con menos cargas y preocupaciones. Vamos a un recreo cortito, no se muevan porque seguimos en nuestra clase de lenguaje.